buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buen viernes. Esto es DTV Entrevistas y hoy tenemos un gustazo porque presencialmente vino a visitarnos la diputada Karina Banfi. Buenas noches, diputada. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por acercarte. Y gracias por la invitación. Bueno, hoy viernes voy a arrancar muy relajada preguntándote si tenés planes para el fin de dentro de las posibilidades de planes que nos da esta nueva normalidad. Bueno, estar con mis hijos, recuperar un poco la actividad familiar en lo posible. También siempre tenemos actividades, especialmente los sábados, mucho Zoom, que nos ayuda a conectar aquellas actividades que nosotros desarrollábamos los fines de semana. Bueno, en mi caso, viajando por la provincia de Buenos Aires y ahora que se vuelve en esta modalidad virtual y que estamos esperando protocolos y esta suerte de apertura que estamos teniendo aquí en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, a ver cómo podemos ir acercándonos, recuperando esa cercanía con aquellos que tanto nos necesitan en esta situación que la verdad es lamentable y es muy delicada. Es crítica. Sobre la situación económica de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un 40% de desocupación aproximadamente. Eso tiene una repercusión muy negativa y es muy importante que nosotros, todo el Estado, no solo el gobierno, todo el Estado esté presente acompañando y apoyando las necesidades que va teniendo la gente, porque para eso nos votan. Obvio. Y además, bueno, vos siempre estuviste muy comprometida con todo, pero te veo que con esta cuarentena virtualmente apareces en todos los Zooms, está la diputada Banfi, te conectás, bueno, con intendentes y demás. Digo, en esta cuarentena estuviste quizá trabajando más o no. Yo creo, la verdad no sé, ahora a fin de año vamos a cuantificar cómo ha sido nuestro desempeño y si se ha resentido el trabajo de la gestión. Bueno, estoy atravesando mi segundo mandato como diputada nacional, así que vamos a ver si realmente se ha resentido. La verdad lo que se siente es que hay un exceso de trabajo porque no salís de tu casa, porque tenés un Zoom después del otro, ¿viste? Porque no tenés el traslado, entonces podés llegar rápidamente, te metes en uno, salís en otro. Hay días que son todo el día que te queda la cabeza con dolor de cabeza de estar enfrente de la pantalla, muy narcisista porque te ves, te observás y también vas viendo a todos y haciendo política ha desvirtuado de alguna manera la política, la virtualidad, ¿no? Porque no es solamente el discurso, la manera de hacer política, hay una falta física. Nosotros hacemos políticas con gestos, con el cuerpo, con miradas. Tal cual. Y eso lo necesitamos en el recinto, lo necesitamos al momento de la negociación con el otro, buscar la empatía, ¿no? No es lo mismo decirte que no en un tema discursivo, simple, plano, de una pantalla, que de pronto, bueno, estirar una mano, convidar un café y entender que tenemos que seguir trabajando para buscar una concertación, ¿no? A la propia escucha incluso la interpela distinto el tenerte al frente que el tenerte en una pantalla con un montón de cuadritos más. Sí. Hemos visto diputados que se dispersan en el camino de escuchar, ¿no? Hemos tenido cada diputado, hemos tenido cada anécdota que mejor olvidar, pero creo que es un aprendizaje para toda la sociedad, si podemos sacar algo positivo de esta cuarentena, de también cómo tenemos que pensar las políticas a largo plazo. Claro. Porque uno tiene que estar preparado, un Estado, un país como el nuestro, con la cantidad de habitantes que tiene, con su territorio, con todos los recursos, tiene que estar preparado para cualquier situación trágica, ¿no? Nosotros, por suerte, somos un país, más allá de algunos hechos extraordinarios, como el que vivió hasta ayer, creo que por suerte llovió en la zona mediterránea del país, ¿no? En Córdoba, esos incendios que realmente son lamentables, pero bueno, no tenemos huracanes como lo tienen Centroamérica y el Caribe todos los años, no tenemos, qué sé yo, desastres naturales, terremotos que lamentar, salvo algún hecho extraordinario. Entonces, creo que, pero tenemos que estar preparados de que eso pueda empezar a suceder. Digo, todo el ecosistema está sufriendo
una transformación y nosotros tenemos que generar, nosotros el Congreso de la Nación, aquellas políticas a largo plazo que lamentablemente en Argentina a veces por las situaciones económicas, por la falta de confianza en los gobiernos, por estas democracias de alguna manera un poco endebles en algunos aspectos, ¿no? Sí. De no poder llegar a un consenso social hacia dónde queremos ir como país. Creo que después lo sufrimos en tener la cuarentena más larga del mundo, ¿no? Totalmente. En donde en realidad se ha convertido en una política pública más para sostener la pandemia económica que la pandemia sanitaria, porque eso está por suerte contenido. Ahora, ¿cómo llevas esta cuarentena más larga del mundo entre tanto trabajo y también el estar en casa, ¿no? Con tus nenes, que no sé qué edad tienen, entiendo que son chiquitos, y el día a día, no sé, si cocinas en casa, si te haces cargo de las cosas o bueno, contás con colaboración de los otros miembros de la familia. ¿Cómo estuviste llevando este momento? Bueno, creo que lo que más sentí es no tener colaboración. No tener colaboración externa, ¿no? Claro. Y que todo pase por mi marido y por mí, que los dos seguimos trabajando como siempre, por ser trabajadores esenciales, con 2 niños de 4 y 6 años en la casa. Pero la verdad, más allá del cansancio, fue fácil. Es fácil, nos llevamos muy bien. Qué bien. Nos divertimos mucho. Y creo que cada uno entiende el rol que le toca. Yo he tenido mucho apoyo de parte de mi marido, de mis hijos también, entendiendo y comprendiendo qué hace mamá, qué es ser diputada, ¿no? A un niño de 4 años claro, tan es muy difícil explicarle. Acompañarlos a ellos, de no tener escuela y desearlo mucho. Y eso yo lo veo en mis hijos y se reproduce también en pensar en el daño anímico, que es haber sacado a los niños del sistema escolar sin una opción, sin un plan B. Creo que eso es lo que más afecta y es algo que nos tenemos que replantear muy seriamente. Obvio. Esas cosas no pueden suceder, mucho más escuchando, por ejemplo, ayer a un médico argentino que vive en Suecia. Él está convencido que los niños no contagian. Y tenés países en donde los niños y toda la evidencia científica y médica dicen que los niños no contagian. E incluso los espacios educativos son espacios de verificación de la circulación del virus. ¿Por qué? Porque están como acá, están detectados, te toman la fiebre todos los días, tenés testeos. Entonces, por ejemplo, Suecia no ha hecho cuarentena porque busca principalmente lo que nosotros llamamos el testeo a través de la propia actividad que te lleva tener que salir a la calle, tener que tomarte un bondi, tener que ir a la escuela y de esa manera poder estar en distintos segmentos de detectación de que de pronto podés llegar a tener el virus y contagiar. Claro. El niño encerrado en su casa, la familia encerrada en su casa, solo tenés ese sistema y la verdad a niños de 4 años que no entienden nada, a los más grandes que entienden todo, les afecta muchísimo. Obvio. Y no ha habido ni una sola política pública del gobierno que le hable a los niños, que se le dirija a los niños, que les expliquen de qué se trata una pandemia y lo que están atravesando. Así que los padres, todos los padres hemos tenido que hacer un gran esfuerzo de poder ir acompañándolos en una tristeza que es estar lejos de sus pares. Sí, sí, de no salir, de no ir a la plaza y demás. ¿Cómo Plazas llevaron, cerradas. ¿Cómo llevaron eso tus nenes? ¿Cómo se llaman? Alix Pierre y Alex Pascal. ¡Ay, qué lindo! Ellos tienen una historia muy linda. Tienen una para historia compartir. genial, tienen una gran historia y yo estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho como familia. Ellos mi casa es grande y hay un patio abajo y es un edificio donde vive gente
bastante mayor, pocos niños, entonces se han apoderado de alguna manera del edificio y de los pasillos del edificio corriendo todos los días y bueno, a partir de la apertura de andar en bicicleta y ese tipo de actividades y salir a caminar unas cuadras, eso fue como una consigna obligada para ellos de salir 1 hora o 2 horas por día y realmente cambiaba mucho el ambiente. Son muy inquietos, son muy enérgicos, varones, así que bueno, los autos, los juegos, las paredes. ¿Nos contás, para los que no saben, cómo llegan ellos a ser tus hijos? Ay, me vas a hacer llorar. Bueno, yo soy mamá adoptiva, mamá del corazón y fue una elección tomar la decisión de construir una familia con hijos adoptados. Primero quisimos adoptar aquí en Argentina. Yo venía de vivir en el exterior, estuve varios años viviendo en Estados Unidos y parte de mi regreso a la Argentina, de volver a hacer política y de extrañar mucho mi actividad política que hago desde los 18 años, fue también formar una familia. Claro. Y cuando llegamos al Ruaga para inscribirnos, para adoptar, nos rechazaron porque no cumplíamos los requisitos, porque uno de los requisitos era que tenías que tener una residencia de 5 años. Claro. No importaba si fueses argentino, que era otro requisito, sino que también tenías que tener una residencia. Y yo hacía menos de un año que había llegado. Acá, claro. Eso me valió que tuve que iniciar un juicio en donde lo perdí. Y ahí yo ya conocía, viviendo afuera, lo que era la adopción internacional. Conocí mucha gente aquí en Argentina. El proceso de adopción internacional en Argentina es bastante difícil. Hay una reserva en la Convención de los Derechos del Niño, muy mal implementada, de una manera muy errónea en términos legislativos, porque no hay reciprocidad en el derecho internacional privado. Entonces creen que porque vos adoptás en Haití, los haitianos van a poder venir a adoptar niños argentinos acá. No, hay condiciones, es un sistema muy regulado, muy controlado, muy serio, en donde intervienen Naciones Unidas, interviene UNICEF, y eso a mí me dio mucha más seguridad. Claro. Y fue así como, también después de haber trabajado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, recorriendo toda América, conociendo mucho lo que era el país más pobre de América, que es Haití, comenzamos el proceso con mi marido de buscar, de elegirlos a ellos, de encontrarnos en Haití con ellos. Y son hermanitos, así que, bueno, ha sido maravilloso todo el proceso, la verdad. Ha sido muy rico, aprendimos todos mucho y seguimos aprendiendo. ¿Cuántos añitos tenían ellos cuando llegaron a la familia? 3 y 2 y medio, si digo bien. ¿Estoy diciendo bien? Ya, 4, porque cumplió 4 ya conociéndolos. Los conocimos, iniciamos este proceso en el 2014. Bueno, me llevó un juicio, lo perdí en primera instancia. Tuvimos que apelar, lo ganamos en segunda instancia, luego iniciar el juicio de adopción en Haití, en donde llevas una carpeta, es igual que en todo el mundo, en donde tenés que buscar un abogado, en donde tenés que ir al Consejo del Menor de Haití, y a partir de ahí iniciar ese proceso, que es como acá, pero en otro país. Claro. Y una vez te llaman, te mandan las fotos y te dicen: estos son tus hijos, estos son los niños que te han asignado, y tenés que ir a conocerlos, tenés que estar con ellos 15 días, que es el proceso de vinculación, con mucha intervención del Estado. Mirá. En el lugar en donde ellos están. Y ahí empezamos a construir nuestro vínculo de amor. Y durante eso fue en el 2018, estuve trabajando de diputada y viajando permanentemente a Haití cada vez que podía, hasta que en 9 meses salió la sentencia judicial en Haití y ahí ya con sus pasaportes, con sus apellidos, nuestros apellidos,
pudieron salir de Haití, llegamos aquí y hace 2 años que cumplimos, hace poquito, de estar ya en casa. Juntos. Qué emocionante, ¿no? Qué lindo camino que has recorrido. Me imagino que habrá sido duro. Muy duro, pero terminó hermosamente. Lo atravesamos hermosamente, no terminó, porque Exacto. Uno empieza a ser mamá desde que lo sentís y de que te dicen es tu hijo. Y yo estoy feliz y creo que, bueno, es un trabajo que también voy a dedicarle los próximos años dentro del Congreso de la Nación. La verdad, uno tiene que aprender, Argentina tiene que aprender a entender cuál es el lugar de la adopción. Cuando uno ve todos los procesos de adopción, los niños en adoptabilidad, lo difícil que es todo ese proceso, es porque se ha llevado desde un lugar, me atrevo a decir erróneo, ¿no? Como un plan B. Claro. Siempre como un plan B ante las imposibilidades biológicas. El concepto de la maternidad en Argentina tradicionalmente es biologicista, ¿no? Hay un peso sobre la biología muy importante. Sí. Y en realidad hoy nosotros tenemos que pensar en un siglo XXI de una maternidad, esto lo digo desde mí, paternidad también, elegida. Claro. ¿Qué tipo de madres queremos ser? Y eso es lo que yo me atreví, me costó mucho psicólogo, porque había que romper muchas tradiciones, muchos mandatos de qué tipo de madre. Una madre que no quería ser biológica, ¿no? Y cómo vos no vas a poner tu cuerpo, la mirada del otro. Qué difícil. ¿Con cuánto nos miran a las mujeres bajo una lupa en todo? Tremendo. Tomar una decisión y bancarla tanto, la verdad que lleva un trabajo muy grande. Que hayas tenido terapia también habla de tu deseo de hacerte más fuerte en eso, ¿no? De buscarlo, porque no es tan claro, más cuando uno viene con mandatos. Claro. Lo único que puedo decirle a todas y todos los que nos están mirando es que se atrevan a atravesar esa voz interior que te dicen, bueno, ¿cómo quiero que esto sea? ¿Por qué esto me parece? Y después cada uno tiene sus fundamentos y posiciones muy íntimas y muy personales de por qué elige una cosa o elige otra. Lo más importante es que uno esté cómodo con lo que elige, porque dar amor, solo se puede dar amor con felicidad, desde la felicidad. Y lo mejor que pueden tener todos los niños del mundo son padres felices, para que haya niños felices. Y yo lo veo en mis hijos. Cuando yo los veo felices, digo, porque yo soy feliz. Claro. ¿Entendés? Claro. Porque mi marido es feliz y porque cada vez que nos miramos y los miramos decimos, qué bien que hicimos esto. Se me volvió la gallina, qué lindo. Entonces, y entendiendo las dificultades que tiene todo esto, muchos te dicen, es muy difícil, es difícil la adopción. Y la verdad, es igual que un hijo biológico con los mismos problemas que trae todos, que traemos todos los seres humanos, pero con una certeza y una convicción de que uno quiere tener atravesar esos problemas, ¿no? Y no que de pronto es lo que, bueno, me tocó o no me queda otra. Entonces hay que hacer ese recorrido también en el marco legal y con la administración del Estado para que, haya niños felices con padres felices que los eligen todos los días. Qué lindo. Sí, uno es artífice, ¿no? De sus decisiones, de su camino. Sin duda, a vos se te ve una mujer muy decidida, muy aguerrida. Contame de tus años afuera. Me dijiste que viviste en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo fue que llegaste allá? ¿Qué hiciste allá? Mi marido se fue a estudiar. Se ganó una beca. Con Hernán estamos... yo ya me perdí la cuenta. Creo que 97, 98. Sí, muy consolidados ya. Qué lindo, hermoso. No sé cuánto es, mucho. Nos casamos en el 2002 y luego él se ganó una beca para estudiar un máster en Estados Unidos y yo no sabía muy bien qué iba a hacer. No, iba de compañera, ¿no? Y yo tenía como una muletilla cuando me preguntaban, ¿y vos qué vas a hacer? Y yo decía, me voy a hacer la América. Hermoso. ¿No? Y terminé trabajando, tuve la oportunidad de trabajar en la Organización de los Estados Americanos, haciendo la América. Y ahí
Conocí toda América, viajaba todo el tiempo. La vida en los organismos multilaterales es maravillosa, se la recomiendo a cualquiera. Y entender también lo que era la diplomacia. Siempre yo estuve ligada a los organismos internacionales, a las agendas de política internacional. Hoy soy miembro de Relaciones Exteriores, pero también dentro del partido. Yo milito en la Unión Cívica Radical desde los 18 años y fui delegada a la Internacional Socialista Joven. Claro. Bueno, mi partido integra la Internacional Socialista. Y siempre quedaba como en la cosa internacional, así que me resultó un espacio bastante amigable y fácil. Sí, ahí muy trabajé, enriquecedor también. Maravilloso. Te formó mucho, seguro. Mucho. Me formó, aprendí a trabajar con un sistema muy distinto, que es el americano. Claro. Aprendí, no sé cómo explicar, pero también con los latinoamericanos, ¿no? Porque la Organización de Estados Americanos estás rodeada de gente de muchos países latinoamericanos. Claro. Realmente tienen mucha inclusión, ¿no? Un cupo latinoamericano grande, vos corregime. Sí, ¿o no? sí. Más que cupo, es así, claro. ¿no? Es como, bueno, de pronto, no, ¿por qué digo no cupo? Porque si hay como una tendencia, si el secretario general es de un país, hay más de ese país que de otro país. Entonces tenés muchos colombianos por la época de Gaviria, tenés muchos chilenos por la época de Insulza, qué sé yo, ahora debe haber muchos uruguayos. Mirá. Y así. Lo mismo pasa en Naciones Unidas, pero bueno, vivir en Washington es una experiencia hermosa, propia. Imagínate que es como un play game de la política, porque todo es política, todo, sí. desde que salís, entrás, vas al bar. House of Cards debe haber sido eso. Sí, más West Wing me gusta. Me encanta. Más West Wing, pero sí, tiene eso, entender la política internacional desde ahí. Y después también explorar otros espacios, una vez que pudimos trabajar y yo primero trabajé en la OEA y después logré formar una confederación de organizaciones no gubernamentales para trabajar la libertad de expresión en toda América y el acceso a la información. Y luego con esta red de organizaciones logramos avanzar mostrando las buenas prácticas de América durante toda la década del 2000 hacia África. Entonces también tuve posibilidades de trabajar bastante en África, en países de África, como ahora me olvidé, Kenia, Uganda, bueno, ahora, allá descubriste lugares. Grandes verdades. Por ejemplo, una fue lo de la dislexia, ¿no? Ay, sí, tal cual. Contame de eso, porque el hilo de Twitter me encantó. Vi que mucha gente se sintió muy identificada. Estuvo bueno. Estuvo buenísimo. Eso es otro recorrido que atravesé. Me imagino. Muy fuerte, sí. Contanos, ¿cómo fue? Mira, yo siempre tuve... A ver, te lo cuento por el final. A ver. Como dice el hilo de tweet. A los 35 años, que fue cuando llego a Estados Unidos, lo primero que hago, digo, bueno, ¿qué hago? No sé qué hacer. Me voy a estudiar inglés. Lo que hace cualquiera que no tiene nada que hacer en un país es aprender el idioma. Y entonces fui a la Universidad de George Washington, que tenía un curso de inglés, y allí, bueno, yo tenía un inglés básico de secundario y algunos cursos que había tomado. Y la profesora, que era muy exigente, muy mala, me recuerdo de ella, me marcaba todo horrible. Y en un momento me escucha y me dice, no, estás pronunciando mal, o sea, intercambiás las letras. Yo me daba cuenta cuando me lo decían, ¿no? Claro. Y me dijo, anda al gabinete psicopedagogo o psicopedagógico. Y ahí me hicieron un test y me dijeron, no, pero usted tiene dislexia. No te puedo creer. ¿Qué? Y yo dije, ¿qué? Y primero no entendí, pero no entendí del shock, no entendí lo que era. Más o menos sabía que existía, pero como que yo te nombre algo que, qué sé yo, que le pasa a otro, ¿entendés? Y bueno, me dijo que no había nada para hacer,
que lo que había que hacer era que con ese diagnóstico, bueno, que buscara y que nada, me pasaron a fase 1 de inglés, además, ¿entendés? No. Eh, ¿Vos cómo estabas? y ¿Anímicamente? yo me deprimí, la verdad, Sí. te juro que sentí depresión. Pero sentí... cerró en vos, dijiste, con razón me Sí. pasaba tal cosa. Sí, eso es lo que me ocasionó la angustia, Claro. ¿no? No sé si depresión, pero la pasé muy mal mucho tiempo, pensando lo feo que lo había pasado, principalmente en la universidad. La universidad para mí fue horrible, No me horrible. digas. ¿Te costaba estudiar? No, o no, dónde para nada, notabas? porque en realidad el problema que yo tenía era cuando iba a los exámenes escritos, el resultado era un aplazo. Ah, Y yo había estudiado un montón. Perfecto, Imagínate claro. que sabiendo que me sacaba un aplazo, estudiaba mucho más. claro. Y la evolución del otro, ¿no? Que uno además hace política, vive mirando Sí, sí. al otro, de tu entorno, ¿no? Era como, pobre. Pobre no le da, no te da para ser abogada, ¿entendés? No, me ¿Viste, muero. ¿Viste esa sensación Sí. que hay y que circula a veces, especialmente en la formación, cuando sos adolescente, cuando aspirás a una carrera, ¿no? Y dices, Claro. que soy ingeniero, y vos decís, ay, pero te sacas 4 en matemáticas, todo ¿por qué no te buscas algo más? Ay, Que te surja más fácil, Sí. ¿entendés? Algo más para vos, nena. Más para vos, exacto. Sí. Y esa es la frase, algo más para vos. Y yo decía, pero yo quiero ser abogada, yo amo ser abogada. Aparte vos comprendías que comprendías. o sea, Totalmente. Que comprendía, que me gustaba, que tenía la aptitud de Claro. ser abogada, siempre defendiendo, siempre discutiendo. Y de pronto no se daban el resultado de los exámenes. Hasta que, dejaba las materias, hacía chicle la carrera, ¿no? Cursaba en un año 3 materias en vez de 6. Claro. Veía que mis amigos iban pasando y yo me iba quedando. Metía de excusa la militancia política, vamos a decir la verdad. Claro. Yo ya empezaba a notar algunas cuestiones, por ejemplo, yo soy militante de la Juventud de los 90, ¿no? Entonces íbamos a visitar a los afiliados y escribíamos, por ejemplo, el sobre donde les llevábamos la boleta, escribíamos la dirección y yo invertía los números. Entonces después venía otro y decía, esta dirección no existe, ¿quién escribió este sobre? Y yo decía, y cada 2 por 3 me pasaba eso. O sea, Ahora, lo que es no tener la detección precoz, ¿no? Exacto. O sea, temprana sería. Exacto. Te Eso es hubieses lo ahorrado peor. Tanto. Eso es lo peor. Tantas angustias. Y después, bueno, yo conviví con eso, empecé a asimilar y a trabajar mucho lo que era ser una persona con dislexia, a entender, a escuchar a otros, a entender que es una dificultad y no es una discapacidad. No tenés una discapacidad en comprensión de textos, no es que no entendés. Lo que no entendés es lo que se devuelve. Claro. ¿Entendés? Vos devolvés otra cosa. A mí me pasa, por ejemplo, si ahora revisamos más tarde esta grabación, quizás metí una palabra que no era. Esas Claro, cosas me pasan mirá. permanentemente. Mirá. Me pasa en el discurso del recinto, que cuando yo lo veo, lo vuelvo a ver, me quiero matar, ¿no? Y es como, y ahí ya está. Ahora, Karina, lamento que se nos haya pasado tan volando esta media hora porque es tan rica tu historia, tenés tanto para contar. Cierro con esto y te apelo a la síntesis. En 10 años, ¿cómo te ves? Ay, me mataste. Haciendo lo mismo, trabajando mucho para mi país, en donde el destino político lo defina y lo decida, construyendo alternativas para que el juego democrático le dé más opciones a la gente para que pueda elegir, y sin duda un país mucho mejor para mis hijos, para los jóvenes, para todas esas generaciones que necesitan creer que Argentina es esa potencia que le contaban quizás sus abuelos, que le contaban sus bisabuelos. Ojalá así sea. Te quiero agradecer por haber llegado hasta acá y Gracias. espero que repitamos la oportunidad para seguir charlando de tanto más. Karina, ha sido un placer. Dale, cuando quieras. Gracias. Gracias a vos. Y gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros. La próxima haremos 1 hora de estas entrevistas para poder saber mucho más de nuestros diputados. Muchísimas gracias por estar con nosotros en DTV Entrevistas. Hasta luego.